La palabra del Señor la leemos, hermanos, así honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Aleluya. Hablaremos, hermano, acerca del lenguaje espiritual, pero conducta pagana o mundana. Alabado el nombre del Señor. Hermanos, estamos frente a tiempos muy duros, donde pareciera ser que la Biblia, hermano, no es suficiente para la iglesia. Aleluya. Estamos en tiempos donde pareciera ser, hermanos, que la Biblia no nos dice nada a la iglesia. Tenemos una irreverencia tan grande en estos tiempos. Tanto así que las redes, hermanos, muestran cultos donde la gente está en el templo, pero está con el teléfono viendo el partido en pleno culto. ¿Qué quiere decir eso? Que somos irreverentes, que somos, hermano, gente que ya no tenemos temor de Dios. Eso es lo que quiere decir eso. Que aunque la Biblia diga lo que diga, la gente ya no tiene temor. Alabado el nombre del Señor. Y hermanos, dice la Biblia en Jeremías capítulo 6, versículo 10. Vamos a leer ahí, hermanos, este pasaje de la palabra de Dios para que usted vea lo que pasa con la palabra de Dios en estos días. Gloria al nombre del Señor. Jeremías 6:10 dice: ¿a quién hablaré? ¿A quién amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Esa es la condición de la iglesia, hermanos. Alabado el nombre del Señor. ¿Cómo, hermanos, hoy, en verdad, la gente se aprende un lenguaje espiritual? Porque uno, hermanos, oye, mucha gente ha sido estafada por gente que tiene lenguaje espiritual, ¿verdad? Porque cuando usted ve a una persona que tiene lenguaje espiritual, usted, hermano, confía en esa persona. Usted confía en una persona que le habla bonito de Dios, que le habla bien, que le habla recto, que le habla grandeza de Dios. Pero, hermano, el problema es la conducta, porque el Señor dijo, hermanos, por sus frutos los conoceréis. Alabado el nombre del Señor. Entonces, hermano, hoy se aprende un lenguaje de carácter evangélico. Alabado el nombre del Señor. Que parece de verdad, que parece interesante, aleluya, que parece un lenguaje sincero, que parece un lenguaje, hermanos, de personas que están cerca de Dios. Pero como dice la Escritura, hermanos, por sus frutos los conoceréis. Alabado el nombre del Señor. Fíjense que la Biblia habla en 2 Timoteo 3:5. También debes saber esto, dice Pablo a Timoteo, que vendrán tiempos peligrosos donde los hombres tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Alabado el nombre del Señor. Por eso es que es interesante que usted no solamente aprenda un lenguaje espiritual, sino que también tenga una conducta de gente espiritual. Alabado sea el nombre del Señor. Porque hoy, hermanos, estamos en unos días tan duros, donde la gente habla de oración. Aleluya. Hermano, la gente habla de oraciones de madrugada, de noche, pero eso a veces no se ve reflejado en la vida espiritual. Porque si nosotros vamos a orar, hermanos, tenemos que ser avivados espiritualmente hablando. Aleluya. Porque si vamos a orar solo para presumir, eso no
todos ustedes van a decir, el hermano se levantó ahora. Pero hermanos, la oración que usted haga tiene que verse reflejada en su conducta espiritual, en su diario vivir y sobre todo, hermanos, en su devoción espiritual. Porque si yo, hermano, voy a hacer algo, hermanos, para la gloria de Dios, tiene que reflejarse en mi vida. Porque fíjese, hermano, hoy habla la gente, a usted le habla de 40 días de ayuno. Hermano, ¿usted cree que en 40 días de ayuno no va a ocurrir grandes cosas? Tendrían que ocurrir. Pero el problema es que los ayunos son de pláticas, no son de humillación. Glorificado el nombre del Señor. El lenguaje que la gente utiliza, hermanos, hoy en día son, hermanos, solamente palabras muchas veces. Gloria al nombre de Jesucristo. Y no es que esté yo, hermano, predicando enojado ni nada de eso, pero es que Dios dice aquí: entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión. Y adherido, hermanos, es unido, pegado a la rebelión. Glorificado el nombre del Señor. Pero la gente le llama el Altísimo. La gente le llama que Dios es el proveedor. La gente le llama a Dios que Él es el autor de todo, que Él es la fuente de las bendiciones, pero están adheridos a la rebelión. Y es bien, hermano, notado cuando la gente está en rebelión, hermano. Aleluya. ¿Cuándo es que se da cuenta usted que una persona está adherida a la rebelión? Cuando la Biblia le dice cómo debe vivir, pero no quiere vivir así. Aleluya, quiere vivir conforme a sus propios anhelos o deseos. Aleluya. Nosotros le decimos a Dios: hágase tu voluntad, pero terminamos haciendo la de nosotros. Alabado el nombre del Señor. Ese es el grande problema de la iglesia, hermanos. Y por eso es que la Biblia, cuando dice: unos serán tomados y los otros serán dejados. Imagínense, hermano, que lo entrevista el periódico a uno después del levantamiento de la iglesia y le digan: pero usted asistía a la iglesia, usted era evangélico. Aleluya. Pero usted creía, usted esperaba, usted hablaba de Dios, aleluya. Pero ¿qué pasaba? Que había un lenguaje espiritual, hermano, pero una conducta totalmente ajena a la palabra de Dios. Alabanza al nombre del Señor Jesucristo. Fíjense, hermano, que mucha gente tiene conciencia de quién es el Altísimo, como Balaam, por ejemplo. Balaam conocía a Dios, y él dice: dijo el varón de ojos abiertos, el que oyó la ciencia del Altísimo, caído pero de ojos abiertos. Fíjense, hermanos, es increíble, hermanos, cómo en estos tiempos mucha gente tiene un lenguaje cristiano, ¿verdad? Porque usted los oye hablar bonito, usted oye a la gente en los buses decir: bendiciones, bendiciones, Dios le bendiga, varón. Y usted dice: esta gente conoce a Dios. Aleluya. Eso es un lenguaje espiritual, es un lenguaje cristiano. Pero el Señor dice, ¿verdad, hermanos? Por sus frutos. Aleluya. Podemos, hermanos, adaptar nosotros un lenguaje muy lindo, muy bonito, pero la conducta tendrá que demostrar, hermanos, si realmente conocemos a Dios o no. Aleluya. Porque, hermanos, la Escritura dice, quiero leer este texto de la palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 2 verso 15. Alabado el nombre de Jesucristo. 2 de Pedro 2:15. Dice la palabra del Señor. Miren, hablando de Balaam: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Hermanos, conocer a Dios es una bendición, pero también puede ser un tropezadero para muchas personas.
Mire, hermano, porque cuando apenas crece un poquito uno, mucha gente lo va a buscar, mucha gente lo va a entrevistar, mucha gente lo va a llamar. Y por eso, hermano, hay gente que apenas crece un poquito, ya no necesita congregarse, ya no necesita buscar a Dios. Y hermanos, se vuelven entonces, hermanos, unos desviados de la palabra de Dios. Aleluya. Porque no importa cuánto nos sucedió, nosotros vamos a necesitar congregarnos siempre, hermano. No importa cuánto crezcamos espiritualmente, tenemos que tener, hermanos, nosotros una congregación en donde asistir. Alabado el nombre del Señor. Pero ese es el gran problema de mucha gente. Crece un poquito, ya no necesita cultos, ya no necesita Biblia, ya no necesita, hermano, doctrina, ya no necesita enseñanzas de nadie. Ya lo sabe todo, ya lo conoce todo. Y eso es un tropezadero. Balaam era un hombre que tenía visiones, que tenía, hermanos, revelaciones, que tenía, hermanos, el conocimiento de Dios. De hecho, él dio una profecía que de Jacob saldría estrella, hablando de Jesucristo. Y era profeta, era famoso. Pero la Biblia dice, hermanos, que el apóstol Pedro dice que este hombre fue, hermanos, la base de lo que sería la apostasía. Han dejado el camino recto, dice, y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Cuál era el premio de la maldad? Porque a él lo habían contratado para maldecir a Israel. Pero como Dios dijo que Israel no podía ser maldecido, ni podrá ser maldecido hasta el día de hoy, aleluya, sino que la Biblia dice que Israel sería, hermanos, el pueblo escogido de Dios, y contra ellos no hay agüero ni adivinación. Igual que contra nosotros no hay agüero ni adivinación, hermanos. La gente intenta maldecirnos de algún modo. Mi hermano, yo he limpiado eso ahí, encuentro sal, bojotes de pelo, en bolsas. Yo no me voy a poner a temblar. Dios está con nosotros. Y contra nosotros no hay agüero ni adivinación. Por más intento que la gente tenga de hacerle daño a un evangélico, no se puede, porque la sangre de Cristo tiene poder, hermano. Y el que está cubierto con la sangre de Cristo no tiene temor de nada. Alabado el nombre del Señor. Porque la Biblia dice, hermano, el que está en mi mano, nadie me lo arrebata. Gloria a Dios. Porque no solamente tenemos un lenguaje cristiano, sino una conducta cristiana. Alabado el nombre del Señor. Entonces, el problema de mucha gente es que usan un lenguaje, pero la conducta es ajena a lo que dicen, a lo que viven. Glorificado el nombre del Señor. Entonces, hermanos, Balaam abandonó el camino recto. Igual mucha gente hoy en día, aunque le llaman el Altísimo, dice Dios, me llaman el Altísimo. Pero Dios dice, aunque me llaman el Altísimo, ninguno me quiere enaltecer. Yo, hermanos, a veces me aflijo por la conducta de muchas personas. Porque, como les dije, uno ve, hermanos, cultos donde la gente chatea fácilmente por el WhatsApp, por el Messenger. Ven fotos, ven jugadas en pleno culto. Ya no hay temor de Dios. Tenemos un tropezadero grande, que es la tecnología, el teléfono. Aleluya. Por eso cuando usted ore, mejor apague sus datos, apague el internet, ponga música, hermano, que tenga descargada, para que nadie le interrumpa. Porque nadie es más importante que Dios, hermano. Nadie. Gloria al nombre del Señor. Pero Dios tiene esa queja aquí en el libro de Oseas, porque desde el verso 1 dice: cuando Israel era muchacho yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían saumerios. Glorificado el nombre del Señor. Y hoy, hermanos, tenemos una generación de cristianos
descarrían fácilmente, se desvían fácilmente. Hoy supuestamente, hermano, fíjense que hoy la Biblia ya no es nada para mucha gente. Ahora solamente lo que los profetas dicen es lo que cuenta. Lo que los apóstoles dicen, eso es lo que cuenta. Ya lo que la Biblia dice, ya no es nada para ellos. Pero recuerden, hermanos, que la Biblia da testimonio. Yo testifico a todo aquel, dice el Apocalipsis. Yo testifico a todo aquel, dice Dios, que el que le añadiera o le quitara a esta palabra, sus partes serán el agua de fuego. Alabado el nombre del Señor. Entonces no podemos olvidar, hermanos, la palabra de Dios, ni podemos dejar de ser reverentes al Dios del cielo. Aleluya. Mucha gente, hermanos, está en una iglesia, pero su corazón está lento. Porque el Señor dice: este pueblo de labios me honra, y con sus labios se acercan a mí, con su boca, pero su corazón, Dios está lejos de mí. Glorificado el nombre del Señor. Qué difícil, hermanos, es hoy la preocupación que tenía hermana Wendy en su momento haciendo la oración, es la preocupación que tiene uno de pastor. Porque mucha gente, hermano, ya no le interesan tanto los cultos. Fíjese, hermano, que yo conozco cristianos que desde la pandemia no han vuelto a los templos. Y hace 5 años que pasó. Pero usted los oye hablar: Dios le bendiga, varón, ¿cómo está, siervo? Y no han ido al culto de entonces. Un lenguaje espiritual, pero ajeno a la obra de Dios. Hermanos, no crean que Dios no va a tomar en cuenta eso que la Biblia dice: me llaman el Altísimo, pero ninguno me quiere enaltecer. Dios tiene queja, dice: me llaman Padre, y si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Dice Dios. Me llaman Señor, y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Porque el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor, dice Dios. Aleluya. La crisis es grande en este tiempo, y la crisis de la iglesia es grande también. Porque no crean que estamos bien, todo está bien, no, todo no está bien. Alabado el nombre del Señor. Dios nos dice a nosotros cómo debemos vivir el Evangelio. Pero hoy, hermano, hay una gran cantidad de pastores diciéndole a la iglesia: no, la Biblia quiere decir esto, y eso que está ahí no es para ustedes ahora. Y hay una gran cantidad de gente diciendo eso, y hay un montón de incircuncisos de oídos diciendo: está cierto, es cierto. Alabado el nombre del Señor. Pero lo que Dios dijo en la Biblia está dicho. ¿Cómo le llamamos nosotros a Dios, hermanos? Si usted le dice Dios Padre, tiene que reverenciarlo de tal manera que Dios sea su Padre. Amén. Si le llama Señor, tiene que demostrarse que usted tiene el temor de Dios. Pero resulta ser esa queja que Dios tiene: me llaman el Altísimo. Aleluya. Pero ninguno quiere enaltecerme. Mi pueblo está adherido a la rebelión. Y algo que tenemos que notar nosotros en este tiempo es que la iglesia está adherida al mundo en su conducta. Toda moda que sale, la iglesia la adopta. En música, en estilo de vestir, hermano, la gente tiene todo lo que brota, la gente lo adopta. Aleluya. Por eso usted que hoy no distingue usted una música cristiana y una mundana. Es igual. Aleluya. Hoy no nota usted, hermano, la diferencia entre una cosa y otra. Porque la iglesia ha adoptado todo lo que oye y lo que ve. Ahora se adopta, hermanos, a la iglesia. Por eso es que es importante que nosotros, hermanos, sepamos quién es Dios, y que Dios, hermanos, también
algo guardado para los irreverentes. Alabado el nombre del Señor. Dios tenga misericordia, hermanos, porque realmente Dios tenga misericordia. Fíjense que yo le pedí a la iglesia el viernes, le pedí a Dios misericordia por la iglesia. Le digo, ten misericordia, porque muchos de los que yo pastoreo son tercos. Y no es necesario que diga amén. Alabado el nombre del Señor. Y lo digo así, hermano, hasta con letras grandes. Somos muy dados a llevarle la contraria a Dios. No son tercos con Dios, son tercos con Dios. Hacemos todo lo contrario de lo que Dios dice que hagamos. Aleluya. Y yo le decía al Señor, Señor, somos ciegos, somos sordos, somos paralíticos, y encima de eso nos jactamos de que estamos bien. Aleluya. La gente se jacta de todo. Dios tenga misericordia, hermano, y nos ayude. Aleluya. Glorificamos el nombre del Señor. No es por molestarlo, hermano, que predicamos esto, ni es por enfadarlo, es porque realmente necesitamos llamarle a Dios al Altísimo, pero que sea verdad en nuestra vida, que Él es nuestro Dios. Aleluya. Vive Dios. Vamos a orar en esta hora. Dios le bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, y a todo el que nos escuche por ahí en las redes. También Dios le bendiga en esta tarde. Alabado el nombre del Señor.